Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y LatinPyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la conducción de esta charla empresarial que tenemos el día de hoy. De antemano les agradezco por siempre estar todos los miércoles en estas conversaciones de gran interés para todos ustedes. La charla del día de hoy se llama Gerenciamiento Ágil, Scrum y Agilismo Empresarial. Y ahora sí, aprovecho que ya prendió la cámara para darle el paso a nuestro conferencista, nuestro experto invitado, Carlos Miguel Ortiz, profesional con más de 15 años de experiencia en banca, experto en transformación digital y desarrollo de productos y proyectos, liderando equipos ágiles con metodología Scrum y SAFe. También Claudia Jimena Flores, gerente comercial de LatinPyme, nos va a estar acompañando en esta charla. ¿Cómo están? Bienvenidos a los dos. Hola Nicolás, un gusto. Confírmame que me escuches y me ves bien, por favor. Perfecto, Carlos, yo te escucho y te veo perfecto. Nicolás, Carlos Miguel, qué gusto verlos. Por favor, confírmenme que me están escuchando perfectamente. También perfecto, Clau. También, perfecto. Listo, entonces ya, pues este espacio es todo tuyo, Carlos. Cualquier cosa que necesites, aquí estamos muy pendientes. Entonces ya puedes iniciar. Bueno, muy bien. Muy buenos días para todos. No sé, Claudia, si quieres hacer alguna introducción inicial o la hago directamente. Bueno, pues estamos muy complacidos de estar en este momento contigo. Carlos Miguel, banquero de convicción, de profesión, experto en todos estos marcos de Agile y Scrum. Para nosotros de verdad es un placer que estés acompañándonos. No prendí la cámara en este momento para no robarte el protagonismo que te mereces. Aquí vamos a estar súper pendientes, todas las dudas, estimada audiencia, estimada comunidad, que tengan, por favor, no duden en hacérnosla a través del chat. Nosotros vamos establecimos una metodología de 3 contenidos, digamos, básicos en esta charla. Y con Carlos vamos a hacer una pausa en cada uno de esos espacios para que ustedes tengan la posibilidad de resolver todas sus dudas y de manera productiva pues podamos despejar y llevar al empresariado en Colombia toda esta potencia que tiene allá el Scrum. Así que Carlos, bienvenido. Carlos nos acompaña desde Cali. Tú estás ubicado en Cali, nosotros estamos acá con Nicolás ubicado en Bogotá, pero alrededor de toda Colombia nuestra audiencia está súper conectada el día de hoy, así que nuevamente te damos la bienvenida y es todo tuyo el escenario. Bueno, Claudia, para mí es un gusto. Nico, un favor, aunque no es crítico, pero sé que me están viendo, pero yo no veo mi cámara. Creo que la perdí o la escondí. Si de pronto Estamos viendo perfectamente, el sonido está perfecto y la presentación está perfecta. Ah, ok. Lo que pasa es que no veo la cámara dentro de mi PC, entonces creo que la escondí yo. Yo sé que tú sí me ves. No sé, Nico, si ahí tienes alguna sugerencia para volverla a poner de pronto por webcam o si apago y prendo la cámara. Dale. Tal vez lo minimizaste. Ajá, sí. Y buscas el programa para abrirlo, o otra opción, como dices, es apagar y prender la cámara. Ok, regálame un segundo. Mientras Carlos soluciona su tema de cámara, le damos una bienvenida aquí por el chat que nos está escribiendo Camilo, Ever, Luis Alexander y Yuris, a quien les damos una cálida bienvenida. Me encanta y nos encanta que nos escriban en el chat, así que porfa, todo lo que requieran, dudas. Edna, hola, buenos días, maravilloso que estén conectados, estamos subiendo la audiencia, entonces, pues listo, damos paso. ¿Ya te estás viendo, Carlos? Sí, listo, ya. Muchas gracias. Listo, gracias. Cristian, buenos días. Lorena, aquí está el chat bien activo. Todos estamos a la expectativa de este contenido. Carlos, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias. De nuevo, muy buenos días para todos. El objetivo es que hoy hablemos un poco de gerenciamiento ágil y Scrum y Agile, pero más allá de todo lo que es la industria de tecnología y el desarrollo de software. Mi objetivo hoy fue mi promesa para el equipo de LatinPymes es tratar de extraer, ¿cierto? Eso que yo llamo como las pepitas de oro, los golden nuggets, que tienen estos marcos dentro de la tradicional compañía de tecnología para extraerlos al mundo real
y poder identificar algunas recomendaciones que apostaría que van a ser de mucha utilidad para los emprendimientos, empresas pequeñas y medianas. ¿Okay? Entonces, bienvenidos, ojalá disfruten el contenido y atento a cualquier pregunta o recomendación, que creo que Clau ahí está muy atenta al chat. De nuevo, una presentación corta, pero menos académica. Siempre hablo de mi pasión por la transformación digital, pero sobre todo cultural de la compañía y la solución de problemas corporativos a través de la aplicación de metodologías ágiles e innovación en pro de entregas tempranas de valor, que va a ser algo que hoy va a ser bastante reiterativo durante toda la presentación. Actualmente yo lidero un equipo de Product Owners encargados de diseñar y ejecutar la transformación en un banco del Caribe y hago parte también del equipo que trabaja sobre el escalamiento de metodologías ágiles en la organización. Y desde el punto de vista personal, un obsesionado por la identificación de eso que yo llamo hacks, tanto profesionales como personales, que llevan al máximo desempeño, no solo desde el punto de vista corporativo, sino también desde el punto de vista personal. Este es un poco el temario para que el foro se vaya contextualizando con lo que va a ser todo el temario. Primero vamos a hablar un poco del entorno, y ese entorno nos va a explicar por qué las metodologías ágiles y específicamente el Scrum resulta siendo de alta aplicabilidad. Lo segundo, trataré de hablar un poco de la explicación de agilidad y Scrum, pero no va a ser algo en donde voy a tener una profundización amplia. Eso digamos que lo comento desde el principio porque creo que pueden encontrar mucho material en la web, pero porque también esos marcos de referencia son los que yo voy a tratar de llevar hacia esto que llamo yo la aplicación en el mundo pyme y empresarial. Y ese listado de cosas que ustedes ven acá va a ser lo que yo llamo los golden nuggets o esas pepitas de oro, que es lo que se lleva uno de las presentaciones, y específicamente en este caso, qué es lo que desde el punto de vista de agilidad y Scrum en el mundo tecnológico puedo yo extrapolar para llevar al mundo pyme y al mundo empresarial. ¿Okay? Bienvenidos entonces. Primero arranquemos por hablar del entorno. Yo diría que el mundo, incluso después de pandemia, sigue recorriendo o teniendo como rumbos o senderos extraños, mercados cada vez más volátiles. Esta semana vimos la quiebra del Silicon Valley Bank, ¿cierto? Proyectos y retos de alta incertidumbre. Cada vez nos enfrentamos a retos que no han tenido solución en un pasado, competencia y productos que son cambiantes, y sobre todo la velocidad de desarrollo de la estrategia corporativa y el desarrollo de proyectos es muy distinto a lo que teníamos en épocas de la revolución industrial o hace 20 años. Y pues en esta realidad que uno la podría describir como casi caótica, muchos de los, llámalos como quieras, CEO, dirigentes, líderes, gerentes se ven enfrentados a una toma de decisiones sobre asuntos que pueden no tener como mucha claridad, se sumergen en zonas grises, que no tienen, o sea, que cada vez tienen menos opciones binarias o alternativas de blanco o negro, camino A o camino B, y por el contrario, las circunstancias comienzan a exigir una forma distinta de trabajo y de abordar toda esta serie de retos y contextos. El gestionar y resolver esos desafíos que surgen a diario, pero con el contexto que acabo de explicar, es parte de lo que los marcos, o al menos desde mi punto de vista, y es un poco la hipótesis y la propuesta que vengo a traer para esta charla, permite trabajar de una mejor manera, ¿cierto? Esa urgencia para mejorar la capacidad de adaptación tanto de las corporaciones, de los comités directivos, como de las áreas, para acelerar los cambios y responder de forma, yo diría que oportuna, tener los mejores time to market
ser eficaces, pero a la vez siendo flexibles sin perder el foco en lo que son las prioridades de la compañía, son las razones por las que hoy vengo a hablarles de, digamos, de las ventajas que puede tener los marcos de trabajo ágil y en particular uno de esos marcos que es bien utilizado dentro del desarrollo de productos digitales y tecnológicos o de software, como lo es el marco Scrum. ¿Okay? Coherente con este marco, yo creo que la cultura, la gente y las formas de trabajo comienzan a generar un motor social alrededor de estos marcos de trabajo que impulsa la innovación y la ejecución de las iniciativas de una forma distinta. ¿Okay? Y una pregunta relevante que es parte de la invitación que traigo y al menos mi gancho para la charla es preguntarse por qué ese grupo de gigantes digitales, ¿cierto? Como Amazon, como Facebook, como Airbnb, ¿cierto? Como Uber, crecieron tanto y de forma tan rápida. ¿Sí? Aparte de todo el cambio de experiencia y de la forma en cómo abordaron a sus consumidores y a sus empleados, pues tienen, digamos, todo ese marco de trabajo que se fundamenta en el Agile y en el Scrum, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que es importante comenzar a notar que en la actualidad crear una ventaja competitiva es distinto ya en una era digital, ¿sí? Hace poco, la mayor ventaja consistía en tener lo que puede llamar un financiero los activos duros, ¿no? Muchas sucursales, muchas oficinas, presencia física o, en otros casos, marcas o patentes que estaban establecidas, ¿cierto? El de Kodak creía pues que su marca perduraría por siempre y su apuesta famosa sobre la película química, Nokia, BlackBerry, pero hoy esas ventajas no garantizan una posición de liderazgo, ¿sí? Y aparte de algo que muy seguramente para muchos será conocido, y es que las compañías en el Standard & Poor's comienzan a ser desplazadas, al menos esas tradicionales, por compañías de base tecnológica. Más allá de que sean base tecnológica, lo interesante es entender cuáles son las características que han tenido esas compañías que las han llevado al lugar donde están ahora. Y que para mí, aunque este slide es una introducción, sería parte de lo que quiero que profundicemos alrededor de esta charla. Primero, velocidad y bajo costo de experimentación, ¿cierto? Hoy, creo que una compañía de desarrollo de teléfonos celulares no puede darse el lujo de esperar más de un año para sacar su nueva versión de teléfono, ¿ok? Y allí ese tema de la velocidad de salida al mercado termina siendo una característica relevante de estas nuevas empresas. Ya estas empresas no tardan 2 y 3 años en un proyecto, ya estas empresas no tardan o no esperan hasta el final de ese proyecto para poder tocar a su cliente, ¿sí? Sino que lo entregan de una forma mucho más temprana, con interacción periódica con el cliente, y la experimentación que se hace con procesos pequeños o con productos pequeños tiene un bajo costo. E incluso cuando uno habla de bajo costo, no lo piensen solamente desde el punto de vista tradicional y es cuánto invierto desde el punto de vista financiero, sino también ese bajo costo de experimentación quiere decir que en esas salidas a mercado que tienen fracaso, yo invierto poco, aprendo mucho y genero una iteración con un producto que va creciendo de forma gradual. Lo segundo tiene que ver con todo lo que llamamos hoy en día el data driving, es decir, son compañías que invirtieron tiempo y recurso en organizar toda la información para que las definiciones y la estrategia se basen en datos y en datos de calidad. Lo tercero tiene que ver con la escalabilidad, que ojalá alcancemos a llegar a ese punto, está dentro del temario, y es entender cómo desde el punto de vista de un modelo económico hay proyectos, empresas o iniciativas
que funcionan mejor a medida que va creciendo el mismo, ¿cierto? ¿Y cuál es la mejor forma de ir creciendo ese producto? Normalmente arrancamos con pilotos o con lo que llamamos Friends and Family, hacemos pruebas que tengan bajo riesgo desde el punto de vista reputacional y de inversión y vamos comenzando a crecer con esa famosa curva de adopción tecnológica, ¿okay? Lo cuarto tiene que ver con todo el centro del desarrollo en el cliente y cómo nos relacionamos con él. Creo que una de las características principales de estos gigantes tecnológicos es que tienen claro la forma en que se produce la utilidad y su diferencia con el valor. Eso es algo que también explicaremos, pero cómo primero la satisfacción del cliente se entiende como el primer hito dentro de la cadena de valor para que tengamos consecuencias positivas de flujo de caja y utilidad partiendo de esa satisfacción y no al contrario. Yo no soy valioso porque tengo más utilidad, ¿ok? El quinto, muy relacionado con todo lo que vienen a traer estos marcos ágiles que tienen que ver con la adaptación al cambio y apertura a nuevos retos y formas de trabajo, el comando y control, equipos o organizaciones o áreas segmentadas por silos, ¿ok? La virtualidad, ¿sí? El esquema de seguimiento, la implementación de conceptos de seguimiento al desempeño como los OKRs, vienen a explicar y profundizar el quinto punto. Y el último tiene que ver con lo que yo llamo el zoom in y zone out, ¿cierto? Esa lupa con la que un líder, un CEO, un gerente general tiene que estar desarrollando todos los nuevos productos o servicios o la estrategia corporativa o la estrategia de su compañía, ¿cierto? Y es cómo a partir de hipótesis voy creando enfoque en el corto plazo con unos indicadores claros y voy ajustando una visión que normalmente se pone a 2 o 3 años y trimestralmente voy obteniendo feedback sobre esa visión, ¿ok? Entremos en materia, hablemos específicamente entonces de lo que es el gerenciamiento ágil. El gerenciamiento ágil, para distanciarlo un poco del marco de trabajo ágil tradicional que pueden encontrar en el desarrollo de productos de software, tiene que ver con la adopción de un ritmo y un enfoque distinto al que normalmente se toman las decisiones en una compañía. Ritmo tiene que ver con velocidad y aquí siempre confundimos con hacer más rápido las cosas, pero aquí lo que estamos hablando es de entregas tempranas de valor, que son dos cosas distintas, pero también tiene que ver con el entendimiento de que la entrega temprana de valor parte de poder entender que para el cliente es más interesante, pues genera un círculo virtuoso el poder tener un contacto temprano con el producto, así sea pequeño, ¿ok? Y el enfoque tiene que ver también con el comparativo tradicional. Y me van a escuchar hablar mucho de lo que puede ser el gerenciamiento de proyectos y también el desarrollo de productos, pero esto traten de extrapolarlo y lo intentaré yo también hacer al mundo o al día a día de la pyme o la compañía mediana, y es las mediciones normalmente atadas a un cronograma, a un presupuesto y a un cumplimiento de una funcionalidad como criterios de desempeño y de éxito dentro del proceso de abordaje de estos retos. Sin embargo, si analizamos esa premisa o esa forma tradicional, se observa que el cliente nunca está dentro de ese proceso de calificación y no existe el concepto de satisfacción del cliente. Si finalmente yo entrego un producto o un proyecto cumpliendo al 100% el presupuesto o menos en el proyecto, en el cronograma que lo estaba pensando y con la funcionalidad que decía exportar, yo considero que mi proyecto es exitoso.
pero desconozco si finalmente al cliente ese servicio le terminaba generando valor. Y lo otro tiene que ver también, y por eso es que traigo la agilidad y gracias a la invitación de la TIMPYME, es entender que los marcos de trabajo ágiles se acoplan muy bien a situaciones de alta incertidumbre. Hoy yo creo que el gerenciamiento ágil tiene un criterio y un pilar fundamental y es la aceptación sobre la asimetría de información, porque creo que nadie puede prever temas como la actual guerra que sufrimos entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Y lo periódico que se han vuelto estos llamados cisnes negros con quiebras de compañías, lanzamientos de productos disruptivos, ¿cierto? Fusiones, eventos tan críticos como una pandemia que hacen que el gerenciamiento implique un pensamiento probabilístico en el proceso de establecimiento de estrategias que frente a un caso tradicional, y creo que si uno lo recordara como lo presentaba Harvard en los años 90, era todo el tema de investigación, data y recorrido sobre lo que puede ser el proceso de establecimiento de números y solamente hasta que toda esa información perfecta se tenía, arrancábamos todo el proceso de decisiones. Hoy, parte de lo que viene a solucionar el gerenciamiento ágil tiene que ver con aceptar información asimétrica, generar hipótesis, probar en tiempos muy cortos esas hipótesis, aprender y seguir iterando para ir mejorando desde el punto de vista de rentabilidad y satisfacción al cliente. Específicamente ágil es un marco de trabajo para la gestión de proyectos que parte de un concepto de entrega temprana y continua de valor. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero por ahora lo que diría es, no es entregar proyectos más rápidos, es cómo yo puedo de una, imagínense un cake o una torta tradicional de chocolate, puedo por ahora ir produciendo pequeñas porciones para que el cliente las pruebe y yo vaya testeando porque muy seguramente el cliente, y eso nos ha ocurrido a todos los que hemos trabajado en proyectos, nunca sabe lo que quiere o no sabe lo que quiere hasta que ve lo que uno le entrega y dice que es lo contrario. Entonces, la textura, el color, el sabor, los ingredientes, son cosas, en mi ejemplo, que son bastante difíciles de prever y sobre todo cuando trabajamos en proyectos de tecnología o de alta incertidumbre. Y Scrum, y aquí Clau, para terminar esta primera parte de la sección de la charla, es un enfoque para la gestión de proyectos moderno que divide, ¿cierto?, el desarrollo de los productos en incrementos mucho más pequeños, pero las bondades de hacerlo de esa forma, y un poco volviendo al gerenciamiento ágil versus el tradicional, cuando mi jefe quiere que le entregue todo el proyecto con las 10 o 15 funcionalidades, pues cuando lo hacemos de forma pequeña, nos adaptamos mejor a un entorno que es mucho más complejo para el tema de planificación y diseño inicial y es mucho más sencillo de administrar a partir de entregables que pueden tardar 2 a 4 semanas, donde yo testeo con el mercado, recibo feedback y voy mejorando esa torta que estaba construyendo ya con todo el feedback del cliente. Hasta aquí esta primera parte de Agile y Scrum. Claudia, no sé si tenemos algún comentario por allí o alguna pregunta para hacer una pausa inicial. Hola, Carlos. Sí, tengo una pregunta y los invito a que vayan formulándonos sus preguntas. Saludes a Isabel, a Ana, a Lorena, a Cristian, a Maura, a Edna, que se han conectado, se han escrito por el chat. Agradeciéndonos por la invitación. Tengo una pregunta que la hace Laura. ¿Cómo podríamos entonces, Carlos, definir el valor? ¿Es esa definición clásica de utilidad y de contribución? ¿Nos explicas un poco?
ese concepto? Sí, yo creo que lo tenemos más adelante, pero vemos un previo, Claudia, a la pregunta. El valor normalmente se confunde y sobre todo voy a hablar del valor en lo referente al marco ágil. El valor se da digamos, en un espacio distinto de beneficios que son relevantes y distintos para un cliente, ¿sí? El valor se da en ese espacio cuando el cliente toca el producto y ocurren dos cosas. Es relevante porque soluciona un problema, ¿cierto? Si mi problema es poder comunicarme con Claudia, ¿sí? Si mi problema tiene que ver con un proceso de autenticación, ¿cierto? Si mi problema tiene que ver con la adquisición de un producto de financiación como una tarjeta de crédito, ¿ok? Si mi problema tiene que ver con desplazarme del punto A al punto B a través del aire, ¿ok? Ese es uno de los dos conceptos donde tengo yo el espacio para describir el valor, ¿cierto? Entonces, el valor se da en ese espacio cuando el cliente interactúa con mi producto y al interactuar con mi producto, lo primero que ocurre es que soy relevante. Soy relevante porque soy capaz de satisfacer la necesidad de mi cliente. Y en una segunda derivada, hablo yo de la distinción. Si yo me dedico al transporte aéreo, ¿sí? Lo primero es que garantizo que entrego una solución para mi cliente, pudiéndolo desplazar del punto A al punto B, ¿ok? Y ahí ya soy relevante para mi cliente. Pero como lo sabrán, y muy desde la actualidad, pues hay diferentes ofertas o propuestas de valor de compañías que solucionan ese problema de pasar del punto A al punto B a través, digamos, de vuelos nacionales o internacionales. Entonces, ahí viene la segunda derivada, que es la distinción. Entonces, distinción tiene que ver con cuál es el mejor fit, digamos, el mayor encaje que hago con mi cliente, porque mi cliente no son todos. Entonces, hablando de la distinción, tengo yo competidores de bajo costo, ¿cierto? Como la extinta Viva, que podría ser un ejemplo, y es relevante porque soluciona mi problema de ir de Cali a Santa Marta, ¿ok? Pero es distintiva porque lo hace de una forma diferente a Avianca y LAN. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia de Viva con Avianca y LAN tiene que ver con el precio, ¿ok? Eso distingue a Viva. Y en ese mismo territorio o en ese mismo nicho o en ese mismo problema, para terminar de definir el valor con un ejemplo y seguir hablando de la distinción, pues, ¿qué caracteriza, por ejemplo, a LAN o a Avianca? O al menos a Avianca tradicional. No quiero hablar de la Avianca actual para no generar ahí comentarios satíricos, pero al menos la Avianca tradicional tenía primera clase y el servicio era premium, ¿ok? Allí encuentro yo también la misma solución, es decir, Avianca sigue siendo relevante porque soluciona mi problema desde el punto de llevarme desde Cali hasta Santa Marta por aire, ¿ok? Pero lo soluciona de una forma distinta, donde habrán clientes que ponderen o premien el valor del servicio y de la primera clase y todos los beneficios alrededor que tenía Avianca antes. Todo eso que acabo de explicar es valor dentro del marco ágil, y lo importante de entender, Claudia, y ojalá hayamos podido responder la pregunta de Laura, es que una organización tiene que entender que primero genero el valor y la consecuencia del valor es la rentabilidad o la utilidad o el flujo de caja. En ese orden, ¿cierto? Allí esa utilidad o ese dinero es lo que llaman ese store of value o ese depositorio de valor. Es decir, cuando satisfago las necesidades de mi cliente por llevarlo de Cali a Santa Marta y mi cliente paga ese precio por ese producto, ese ingreso es lo que termina generando la utilidad. Pero el valor
se da en ese espacio cuando el cliente interactúa con el producto. Qué pena que me alargué un poco ahí, Clau, pero no sé si... Buenísima tu respuesta y de acuerdo, no puede haber rentabilidad si no hay un valor que lo identifique y atrape a ese cliente. Súper. Mira, Jaime nos dice, nos formula esta pregunta. ¿Cómo involucrar a los clientes para que se suban a la cultura Agile? Hoy en día, en el mercado colombiano, las empresas siguen trabajando los métodos tradicionales. ¿Qué puedes decirle a Jaime? Jaime, te voy a contar algo que es mi punto de vista, ¿cierto? Yo creo que ya muchas empresas y muchos gerentes aplican principios ágiles sin saberlo. Y por eso es que mi hipótesis y mi propuesta hoy con esta charla es también a que crean que adoptar todo el gerenciamiento ágil o los marcos de trabajo ágiles puede no ser tan difícil como parece. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con algo que puede ser un poco más teórico, que se llaman las organizaciones duales. Voy a tratar de ser corto para no llevarme tanto tiempo y si quieren, luego Jaime me puede escribir y con gusto lo ampliamos. Pero una organización tiene que ser dual. Una organización tiene que ser capaz de enfrentar su día a día, ¿cierto? Y todos esos incendios que normalmente vivimos en la semana a semana, pero a su vez tiene que tener una microempresa, un intraemprendimiento, un pequeño grupo, un laboratorio, llámenlo como quieran, que esté pensando en la compañía de 2025 o de 2030. Ese grupo, ¿cierto? Tiene que trabajar de una forma distinta. Y ahí Ágil puede darte ciertos tips, Jaime, sobre la pregunta. El primero tiene que ver con, primero, entender. Yo siempre hablo de las 5 preguntas que uno debe hacerse en todo proceso de construcción de un producto digital, ¿cierto? ¿Quién es mi cliente? ¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cuál es el retorno que genera? ¿Y cuál es la alineación estratégica de esa iniciativa con mi estrategia corporativa? Entonces, lo primero tiene que ver con segmentar tu mercado, ¿sí? Les cuento infidencias. Hace poco estuve trabajando o estuve de cerca con una compañía que hablaba de ser, digamos que su visión era ser una compañía universal. Yo creo que esa universalidad genera grandes dificultades porque es complejo pensar que a todos los clientes los voy a satisfacer de la misma manera. Y la construcción de una propuesta de valor parte de la distinción y hacerme diferente de mi competencia. Entonces, primero seleccionar el nicho de mercado. 2, con ese nicho de mercado tener clara la caracterización de los mismos, ¿cierto? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué les duele? ¿Cierto? Si tú eres una compañía de financiamiento o un banco, ¿qué esperan de un producto financiero? ¿Por qué lo contratan? ¿Para qué lo contratan? El famoso jobs to be done, ¿sí? Y después de eso, comenzar a generar unas hipótesis. No me voy a alargar más en ese proceso, ¿cierto? Pero para cerrar la respuesta, cuando comiences, después de tener el arquetipo de cliente o toda la identificación o caracterización del cliente y saber qué le duele, ¿sí? Esos problemas son los que tú traes a la compañía y comienzas a generar hipótesis de cómo resolverlos. Obviamente, si algo del concepto de distinción y de estrategia es conocido, pues las soluciones que deberíamos estar ideando tienen que ser diferentes a las de la competencia. Por eso el tema de creatividad e innovación dentro del marco ágil. Y allí, pues esa interacción con los clientes es la que te va a comenzar a permitir obtener la información y feedback corto con grupos pequeños. ¿Ok? Curiosamente, tengo que contártelo, Jaime, y en compañías tan tradicionales como los bancos, siempre tuvimos mucho recelo en tocar a los clientes. Me acuerdo que sobre todo clientes corporativos o clientes medianos, nuestra fuerza comercial siempre era un poco reacia a que los equipos de transformación digital los tocáramos. Pero te apuesto, ¿cierto? Si me permites, te genero un reto y es, lo que yo viví es que cuando nos acercábamos a los clientes para que nos contaran con más detalle sus problemas y le explicáramos que el objetivo de ese acercamiento
terminaba siendo la transformación de la compañía en búsqueda de una mejor experiencia del cliente, las respuestas eran totalmente satisfactorias y los clientes terminaban diciéndonos que querían participar en las siguientes iteraciones o en los siguientes trabajos para construir de la mano con la compañía las soluciones. ¿Okay? No sé, Clau, si quieres. ¿Sí? Mira, acá tengo dos preguntas más, pero creo que se van a complementar en lo que viene. Sin embargo, te las voy a mencionar para, de una u otra forma, contarle a Camilo o responderle a Camilo y Alejandra en la segunda parte de tu charla. Camilo dice, la metodología Agile o ágil en las industrias de servicio, ¿cómo se aplicaría? Hace parte de lo que estás mencionando del prototipo, pero me imagino que lo vas a ampliar ahorita. Pero él específicamente, pues, está interesado en el tema de servicios, hoteles, catering, servicios médicos, etc. Y Alejandra dice, ¿cómo podemos implementar un modelo de Scrum en un equipo pequeño, donde como equipo todos estamos de desarrollo? ¿Todos estamos de qué, perdón? ¿Me repites ahí la última parte? Estamos desarrollando. Entonces, ella pregunta que cómo se puede implementar Scrum en un equipo pequeño, dado que todos en el equipo están desarrollando. Ok, entonces, va a dar un view que creo puede servir, ¿cierto? Lo primero es que se puede pensar que Agile solo sirve para el desarrollo de software y aunque fue creado, digamos, por expertos en el desarrollo de tecnología, eso no limita el uso solamente al software, ¿sí? O sea, sus principios y valores pueden aplicarse en gran cantidad de proyectos e industrias. Entonces, todo lo que me hablaste ahora de la primera pregunta sobre salud y hotelería, creo que aplica muy bien. La gestión de un proyecto ágil se centra en ofrecer valor a lo largo de la duración de la iniciativa, ¿sí? Y no solamente al final. Entonces, si lo centramos, por ejemplo, en proyectos de salud o en proyectos o iniciativas que tengan que ver con hotelería, uno podría decir que un primer punto es que qué tan rápido puedo ir entregándole esas mejoras al cliente y estar abierto al cambio y promover la creatividad y la innovación, ¿sí? Que creo que no son desafíos únicos dentro de la industria del software, ¿sí? Normalmente, y aquí creo que termino de responder al menos esta primera parte de la pregunta, es en esas industrias, como en todas, se pone mucho énfasis en el desarrollo de planes elaborados, se asigna una gran cantidad de recursos, tiempo a la planificación, ¿sí? Pero si ustedes lo piensan de una manera detallada, eso que les acabo de describir tiene un objetivo y es que se tengan la menor cantidad de cambios posibles. Y aunque eso puede parecer bueno en el papel, la verdad es que eso carece de practicidad, ¿sí? Los requisitos y las expectativas de los clientes son ambiguos. O sea, eso no lo, yo creo que eso tiene que ser una realidad con la que uno siempre debería abordar digamos, las iniciativas de desarrollo de productos o servicios, ¿sí? Lo que ocurre es que en la industria del software se dieron cuenta, creo que mucho más rápido que las otras actividades económicas que me mencionas, Clau, que el cambio era inevitable, ¿cierto? Y ahí yo creo que un poco la primera parte del mindset tiene que ver con el concepto de abrazar el cambio y no tratar de evitarlo. Tener claro que es importante que no se trate de evitar el cambio, sino que partamos de la base de que muy seguramente durante el ejercicio de la toma de decisiones del año, del mes, del trimestre o del proyecto, van a haber cambios y yo lo que tengo que hacer es tratar de reducir los entregables o partir los entregables de una forma tan corta, ¿sí? Que pueda yo generar valor de forma temprana, ¿sí? Perfecto. Listo, entonces vamos para nuestra segunda parte. Listo. Entonces, hablemos un poco de agilidad ya específicamente y partamos de algo básico y es que, como en todo, ¿cierto? En la hotelería, en la salud, ¿sí? Yo parto de un principio básico y es tener clientes satisfechos. O sea el cliente interno o externo, lo importante es que producto de esa satisfacción yo encuentre un retorno en la inversión y digamos que
ese tiempo y dinero se genere de la forma correcta, ¿sí? Ahora, difícilmente vamos a tener clientes satisfechos si no tenemos equipos satisfechos, ¿sí? Y aquí el marco ágil es importante explicar que considera de forma inherente que las personas disfrutan lo que hacen y están comprometidas y son mucho más productivas, ¿sí? Y de nuevo tratando de entregar esas pepitas de oro para las preguntas que teníamos ahora, es cómo el propósito, ¿cierto? Y el entendimiento del para qué se desarrolla el proyecto resulta clave digamos, en ese proceso de apropiación de los equipos sobre los ambientes, ¿sí? Y más cuando hablamos de ambientes complejos y de alta incertidumbre y con estos contextos dinámicos que estábamos explicando, ¿sí? Proyectos más efectivos, y yo creo que históricamente hay muchas organizaciones en las que uno puede explicar que toman entre 1 o 2 años, sacamos el proyecto y finalmente es un fracaso porque o el cliente no lo adopta o finalmente el cliente encuentra una solución mucho más temprana en la competencia porque yo tardo 1 o 2 años en mostrarle el producto final, ¿sí? Y por ende, pues tenemos grandes pérdidas. Lo importante allí, para cerrar esta primera parte de agilidad, es entender que nos estamos centrando mucho en la gestión, en gestionar muy bien el proyecto y entregarlo, pues, como lo mencionaba yo, a tiempo, sin exceder el presupuesto. Pero de nuevo, coherente con la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores de satisfacción del cliente que yo manejo en el proceso de entrega de productos o servicios a mercado? ¿Okay? Yo creo que eso es algo bien relevante de explicar. Del concepto de agilidad viene algo que para mí es súper importante y era algo que me preguntabas ahora, Claudia, y que tiene que ver con todo el concepto o digamos, la explicación de valor dentro del marco ágil, ¿sí? Y eso tiene que ver con centrarnos en algo que nos debe hacer reflexionar y es que ¿para qué existimos nosotros? Para satisfacer las necesidades o unos problemas de unos señores que están por fuera de la compañía, ¿sí? Y que donde tenemos una premisa y es que nosotros solucionamos o estamos intentando solucionar ese problema mejor que nadie, ¿sí? Por eso, en las charlas que hago siempre me parece relevante ponernos de acuerdo en el concepto de valor, ¿sí? Siempre explico que la agilidad parte de identificar, como lo mencionábamos, cuál es mi cliente, ¿sí? Y entender que mi compañía no entrega valor porque está ganando mucho dinero, ¿sí? Y esto incluso se relaciona mucho con el concepto de Lean, yo no sé si ustedes lo han escuchado, el concepto de 0 desperdicios, porque es importante partir de ejemplos como los que da Toyota, ¿cierto? Todo aquello que mi cliente no valora, ¿cierto? Cuando uno se esposa, que eso conceptualmente se llama un customer journey, cuando tú te esposas a tu cliente y recorres todo el viaje que él hace desde el proceso de vinculación a tu compañía hasta que sale con el producto comprado, en ese flujo, todo aquello que no genera valor es lo que Lean considera desperdicio y eso es costo que tenemos dentro de la compañía que debería ser eliminado. Entonces, el secreto, ¿sí? Y de nuevo, Claudia, tratando de responder esa pregunta tan interesante que nos hicieron, y así sea para salud, y así sea para hotelería, el secreto es entender cuáles son las actividades que le aportan valor a mi cliente, pero recuerden que aportar valor tiene que ver con solucionar el problema del cliente, ¿sí? Por eso es importante repensar la forma en que desarrollamos y mejoramos los productos y servicios. ¿Okay? Preguntas relevantes que le quiero dejar a la audiencia y que si quieren me las escriben y por alguna red social podemos discutirlas y hablarlas, pero ¿cómo calculas el valor de tu producto para el usuario? ¿Cierto? Si tu producto tiene que ver o tu propuesta de valor o el problema que tú solucionas tiene que ver con un hospedaje transitorio, ¿ok?
si tiene que ver con la resolución de problemas de salud, ¿cierto? ¿Cuáles son esos indicadores que a ti te ayudan a entender el valor que tu producto tiene para el usuario? E insisto, la plata es una consecuencia del valor, ¿sí? Recuerden que ese valor ocurre en un escenario que es menos visible. Ocurre en un espacio donde el cliente interactúa con el producto y en teoría recibe un beneficio. No lo confundamos con utilidad, con EVA, ¿sí? O con capturas de valor económico, ¿sí? En ese libre mercado, el valor es ese grupo de beneficios que, como les contaba, el cliente encuentra relevantes y distintos en simultáneo. Relevantes porque soluciona un problema y distinto porque mi compañía lo soluciona de una forma diferente a la de la competencia. ¿Cuáles son las métricas que uso para tal fin, para calcular el valor? Y algo bien interesante es cómo esos indicadores impactan el PIG y el balance de la compañía. Súper importante tener lo que llamamos el cascadeo de indicadores bajo el concepto de OKRs, ¿cierto? O OKRs, o objetivos y resultados claves. Cómo esos indicadores de la alta gerencia o lo que yo tengo, por ejemplo, en un balance scorecard, tiene coherencia y alineación con los indicadores que yo tengo en mi producto, en mi área, o en mi vicepresidencia, o en mi compañía. ¿Okay? Perfecto, entonces si me lo permites, voy a recordarles a nuestra audiencia, así muy brevemente, cómo calculas el valor para tus clientes, cuáles son esos indicadores que te permiten entender ese valor para tu cliente, cómo esos indicadores impactan el PIG, el balance, los estados de resultados en tu compañía a través de objetivos y resultados claves. ¿Me faltó algo más? No, señorita, muy bien. Sí, son preguntas, exactamente, son preguntas que le dejamos a la audiencia. Ahora, importante entender y no caer en el sofisma del volumen. Recuerden que en estrategia corporativa solo hay dos formas de competir: ser distintivo o el de bajo precio, ¿cierto? Estos son conceptos clásicos de la estrategia corporativa de Porter, ¿sí? Y el único valor universalmente valorado es el bajo precio, ¿ok? No obstante, desde mi punto de vista, la distinción, ¿cierto? Y muy desde el concepto de agilidad, de hacer las formas, de solucionar los problemas distintos a través de la aplicación de marcos creativos y disrupción o innovación, tiene que ver más con el proceso de distinción que permite no entrar en eso que yo llamo el rat race o en esa carrera del hámster donde solo compito el precio, que normalmente es un juego de suma cero. Por último, dimensiones del valor. Súper importante y coherente con esa pregunta que hacías, Claudia. Uno debería, ¿cierto? Y no solamente estoy hablando de grandes corporaciones. En empresas pequeñas o en empresas medianas, debería tener conceptos de valor alrededor de estos grandes 4 stakeholders o grupos de interés. El primero y el obvio, el que acabamos de ver, el del cliente. Cómo tu producto o servicio genera valor para los clientes. No obstante, una segunda derivada es de dimensión del valor, es cómo calculas el valor de todo tu trabajo dentro de el equipo y la compañía para la que trabajas, ¿cierto? Tiene que ver con el clima, con la rotación, con el propósito, con cómo se siente la gente. Allí también los marcos ágiles y en particular Scrum, bueno, más el marco ágil con sus conceptos de principios y valores, tiende a priorizar las personas por encima de los procesos. Importante que estas dimensiones de valor también estén centradas en este nicho o este terreno del equipo y la compañía. Lo tercero tiene que ver con el ecosistema y algo bien interesante y en lo que las compañías actualmente vienen prestando mucha atención y tiene que ver con todo el tema de responsabilidad social y ambiental. Y no solamente con la sociedad, sino también si mi compañía hace parte de una holding. ¿Cómo genero yo valor para la holding?
Y lo último y el obvio, que ya sí tiene que ver mucho o muy exclusivamente con todo el tema financiero, es cómo genero yo valor o cuáles son los indicadores de valor clásicamente conocidos para un accionista que tienen que ver con reputación, que es mucho lo que puede ser temas de branding o de marca, pero también todo el valor de mercado, ¿cierto? ¿Cuál es el, digamos, cuál es el valor por acción o la capitalización bursátil de mi compañía? Que es un concepto interesante dentro de la valoración o el dimensionamiento o establecimiento de KPIs para el concepto de valor. ¿Okay? Creo que voy a acelerar un poquito, Clau, porque apenas vamos a arrancar con lo que son los Golden Nuggets o esas pepitas de oro que se pueden extrapolar de Scrum y agilidad hacia el mundo empresarial. Si quieres arranco, dime tú. ¿Sí? Sí, perfecto. Dale. Listo. Igual, si están interesados en profundizar esta temática, no duden en escribirnos en el chat y miraremos una posible segunda parte con Carlos. ¿Te parece? No te había dicho, pero ¿te parece? En vivo. En República Dominicana dicen rapear en vivo. Sí, entiendo. Okay. De nuevo, y para un contexto general de la audiencia, hablamos de entorno, hablamos de agilidad y Scrum, hablamos de qué es valor en agilidad y hasta aquí un concepto y un contexto que es relevante para toda la audiencia. Ahora mi objetivo es traerme del marco ágil y específicamente de uno de ellos que es Scrum, la información o esos golden nuggets que pueden derivar en estos puntos que tengo acá. La forma de la contratación de personal, foco en el usuario, siempre mantener una visión de mínimo producto viable, foco en las métricas, contar con la creación de un embudo de ventas o en inglés el funnel, cómo es el proceso de escalado, qué tengo yo de efectos de red, cultura del error, estilo de pensamiento, estilo de liderazgo y pensamiento divergente. ¿Okay? Entonces, arranquemos con el primero. No sé si hay alguna pregunta allí, Clau, antes de entrar en esta otra parte. No, están escribiendo que sí, que les gusta mucho este tema, que es muy interesante, que ampliarlo, pero todavía no hay preguntas acerca de eso. Yo te aviso. Ok, listo. Entonces, lo primero tiene que ver con la búsqueda del talento o la gente que contrato, ¿cierto? Yo creo que uno de los principales, y si quieren, como les cuento, pueden googlear todo lo que son principios y valores del marco ágil y ahí van a encontrar mucha conexión con el tipo de gente que tengo que tener en mi compañía para poder desarrollar toda la gestión empresarial a través de marcos ágiles, no solamente los proyectos y servicios. ¿Sí? Ahí hay un concepto errado y es, siempre pienso que los nuevos recursos deben encajar en la cultura, deben parecerse a mí, ¿cierto? Yo normalmente cometo el error de querer contratar gente que se parezca a mí. Y algo importante que les quiero dejar como mensaje es que ese es el principal problema de la innovación, ¿cierto? Ambientes homogéneos riñen con procesos de creatividad, ¿sí? Pregúntate si eres capaz de contratar a alguien mejor que tú o que piense distinto a ti, ¿ok? Terminaría hablando de lo que yo considero que son las características de gente con talento, ¿sí? Y eso me lo preguntan a veces en los procesos de selección y es, ¿cuáles son esos 3 tips que desde mi punto de vista usted debería tratar de identificar en un candidato y que vienen muy coherentes con las habilidades que debería tener un profesional para trabajar en marcos ágiles? Lo primero es personas que nunca paran de aprender, ¿cierto? En mis entrevistas de trabajo siempre le pregunto a los candidatos qué fue lo último que aprendió ayer, qué aprendió el fin de semana, ¿sí? Y ahí entender la diferencia entre habilidades y certificados, ¿sí? Yo no hablo hoy de los estudios tradicionales, es a quién sigues, cuál es el proceso de autocapacitación que tienes, cuáles son tus hobbies, ¿sí? Entender que debemos cambiar los procesos de selección, porque en la actualidad siento que muchas de las áreas de talento humano se centran ante la imposibilidad de medir ciertas habilidades y capacidades que hoy
son bien interesantes. Nos centramos solamente en la solicitud de certificados. Como hay una pregunta importante y es más allá de los cartones, ¿cómo puedo yo tener pruebas que me ayuden a identificar cuáles son esas personas que tienen hambre de aprendizaje? El segundo tiene que ver con la apropiación, y eso yo lo llamo como la visión y la cultura del hacer, ¿sí? Son personas que no les interesa solo cumplir con el trabajo, digamos, están más preocupadas por el resultado del trabajo. Eso es lo que los americanos llaman el accountability, se apropian del resultado, no de la tarea. ¿Usted cumplió con su misión hoy? Sí, yo trabajé las 8 horas, entré a las 8 y salí a las 6. No, lo importante no es cuántas horas trabajó, sino cuál fue el resultado de ese trabajo, ¿cierto? Tienen la responsabilidad por los resultados, ¿sí? Son esas personas que cuando preguntan o cuestionan al equipo, salen al frente, cuando hay problemas presentan ideas, siempre encienden la cámara, no se esconden, ¿sí? Dentro de los tips para el proceso de entrevistas, siempre hago esta pregunta, ¿cierto? Si no tuvieras inducción, ¿cierto? O tu jefe directo o la persona que te va a dar la inducción se enfermara, ¿qué harías en las próximas 2 semanas o 2 meses? ¿Sí? Son personas que no esperan instrucciones, tienen esa, digamos, esa proactividad, ¿sí? Si tu trabajo es construir 10 cajas, no sé, diarias, ¿sí? Una persona con apropiación, curiosa, preguntaría para qué son esas 10 cajas, ¿no? O sea, entiende que la tarea no es hacer cajas, sino que es empacar jabones. Cuando tú ya entiendes cuál es el problema de tu cliente, ¿sí? Hacer 10 cajas no debería ser el foco del entendimiento de tu misión, sino que si tú ya entiendes que tu foco es empacar jabones, ¿sí? Y perdónenme si resulta básico el ejemplo, pero creo que es muy didáctico, pues no necesariamente la única solución es construir cajas, ¿sí? Y lo último tiene que ver con personas positivas y resilientes, ¿sí? Son esas personas que avanzan a pesar de. En los procesos de entrevistas siempre pregunto por ejemplos donde las personas me expliquen situaciones donde hayan tenido pensamientos distintos a su jefe, ¿sí? Y sobre todo porque en agilidad y específicamente en Scrum hay un axioma que a mí me encanta y es: un equipo de trabajo tiene que entender que su objetivo es solucionar el problema del cliente más allá de lo que su jefe dé como instrucción. Y eso tiene cierta irreverencia implícita, pero es que nosotros trabajamos es para el cliente, ¿cierto? Es más importante solucionar el problema del cliente y no hacer lo que tu jefe dice. Esos conceptos son los que a mí me ayudan a identificar personas que piensan fuera de la caja. ¿Okay? El segundo de esas pepitas de oro, de qué puede extraer uno de los marcos ágiles y de Scrum, tiene que ver con el diseño centrado en el usuario. Generalmente lo que ocurre cuando inicia un proyecto de software en una metodología tradicional es que al final del proyecto le entrego el producto al usuario, ¿cierto? Y si mi proyecto duró 1 o 2 años, pues es en ese tiempo solamente donde voy a recibir el feedback de mi cliente. En ese contexto, ¿sí? El rol, y eso es bien importante que lo vamos adoptando e investigando y profundizando dentro de el desarrollo de nuevas iniciativas dentro del mundo PYME, es que ese feedback debería ser corto, o sea, el espacio para recibir feedback de mi cliente debería ser corto y continuo. Es decir, que el proyecto debería estar acompañado de entregas constantes al cliente o salidas constantes a mercado, ¿sí? El diseño centrado en el usuario es la forma, al menos lo digo hasta hoy, más poderosa que yo he encontrado para descubrir qué es lo que funciona bien y
qué es lo que no funciona bien y el por qué, ¿sí? Ahora, normalmente cuando presento este tipo de exposiciones o premisas, la gente dice, ah, qué obvio, ¿cierto? Pero cuando vas y revisas todo el ciclo de generación de nuevos productos o nuevos proyectos, normalmente no ves al cliente involucrado ni en el inicio ni en la mitad, ¿ok? Hay que entender que los usuarios son como un sistema de alerta temprana que le pueden ayudar a uno a corregir el curso y ajustar el diseño ideal para que se puedan alcanzar los objetivos. Por eso, siguiendo con esas preguntas de la aplicación de Ágil en otras actividades económicas, es importante entender que desde mi punto de vista, Scrum, o sea, equipos que trabajan bajo metodología Scrum y Agile, son equipos que le ahorran plata a la compañía. Le ahorran plata y muy enfocados en este concepto que están viendo, porque ayudan a que la organización no invierta dinero en productos que el cliente no va a usar o no va a querer. O que si lo hago con una inversión mínima y con una salida temprana que me ahorra mucho dinero o reputación dentro de la, digamos, dentro del mercado y la compañía. Clau, veo que son las 12:01. Por favor, dame ahí algún feedback. Okay. Te voy a pedir el favor que hagamos el sondeo. Nicolás, ¿me ayudas con el sondeo? Tenemos una pregunta para nuestra audiencia. Creo que sí o sí nos toca hacer una segunda parte de gerenciamiento Agile, porque el tiempo se nos quedó bastante corto, pero quiero decirte que te están dando las gracias por el chat, que te están felicitando, que excelente contenido. Y para todos los que me están preguntando por la información, nosotros vamos a generar la grabación de esta charla que va a estar disponible en nuestra escuela para que puedan volver a revisarla y puedan ver todo el contenido. Bueno, voy a invitarlos por favor rápidamente a hacer este sondeo. ¿Su empresa tiene alguna estrategia de fidelización a clientes a través de capacitación empresarial? Por favor, pueden marcarnos sí o no. Habiliten, por favor, el sondeo. Gracias, ya el sondeo está abierto. Gracias, Nicolás. Vuelvo y repito la pregunta. Importantísimo que nos ayude con esta información, que es de vital interés para nosotros. ¿Su empresa tiene alguna estrategia de fidelización a clientes a través de la capacitación empresarial? Marquen sí o marquen no. Apenas el 46% ha votado, así que porfa, estimado público, les animo a que nos ayuden con esta respuesta. ¿Su empresa tiene alguna estrategia de fidelización a clientes a través de la capacitación empresarial? Estamos con el sondeo abierto, marca sí o marca no. Si tienes algún problema de sondeo, lo puedes hacer a través del chat también. Y allí, pues, déjanos todos tus comentarios. Tenemos un momentito, está subiendo el porcentaje de votación, ya vamos casi en el 70%, el 60%, porfa, el 40% que está conectado. Ayúdenos con esta pregunta que es súper importante para nosotros. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Está subiendo la votación. Demos un momentito más. 64, 65%. Ya está subiendo. Listo. Mil gracias por el sondeo, Nicolás. Bueno, pues para ahorrar nuestro tiempo, vamos a organizar, si me lo permites, Carlos, otro espacio. Te doy la palabra para que puedas concluir el tema, por favor. Bueno, no. Primero, muchas gracias, Claudia de Latinpyme, por la invitación. Espero que haya sido de utilidad. Mi objetivo sigue siendo no profundizar en los marcos ágiles y específicamente en Scrum. Ahí encuentran mucha información en la web, sino tratar de extrapolar lo que yo llamo y lo que ven aquí en pantalla, esos criterios, esas formas o esas grandes recomendaciones que le permitirán a una pyme, ¿cierto?, poder trabajar como lo hacen hoy esas grandes compañías que tienen crecimientos acelerados y sostenidos y sobre todo alto valor de mercado. ¿Okay? Para mí fue un gusto compartir con ustedes y de mi parte esa sería mi despedida, ¿no? Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. La verdad, en nuestro chat te están dando los agradecimientos, Edna, Lorena, Yuris, bueno, en fin, aquí te están dando las gracias, Karen.
Y bueno, vamos a coordinar tiempos para una segunda parte de Agile y de Scrum. Gracias por tu experticia, gracias por tu tiempo, gracias por toda la generosidad en este contenido tan bonito que nos estás dando para las pymes en Colombia. Y Nicolás, finalicemos entonces nuestra sesión del día de hoy. Mil gracias, Carlos, de verdad. Perfecto, Clau. Carlos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. En nombre de la Fundación Unipymes y de la Team Pyme, te agradecemos y también agradecemos a todos los asistentes que siempre están aquí muy pendientes de todas nuestras capacitaciones. Nos vemos en la próxima charla donde vamos a hablar de metaverso y las oportunidades que hay en este gran mundo para las pymes. Así que los esperamos y esperamos tengan un muy buen día. Hasta pronto. Bueno, gracias a todos y no se pierdan nuestra próxima charla, el próximo miércoles, 11 de la mañana, Metaverso y oportunidades para las empresas en Colombia. Allá nos vemos. Chao, chao. Gracias, Carlos.